Buenas tardes. Quisiéramos poner hincapié en que en este debate la oposición se ha dedicado a decir o a propalar una serie de afirmaciones que son completamente falsas y que ellos saben que son falsas. El fondo que estamos discutiendo ha sido cada año incrementado por la Cámara. Desde que nosotros llegamos, se han aportado 32,000 millones en términos redondos. 32,000 millones. Es un fondo que no se está utilizando más que para cubrir 64 enfermedades y por lo tanto tiende a acumularse. Es falso que sea una respuesta al envejecimiento de la sociedad. Falso. Incluso de ese fondo no se puede utilizar nada para darle atención médica a una persona que tenga un infarto y sea mayor de 65 años. A las personas a las que les da con mayor frecuencia el infarto, pues son mayores, no los cubre, porque este es un fondo de un seguro, no es un fondo de salud. Entonces, como es un fondo de seguro, es un fondo relativamente pequeño para la masa que el Estado federal mexicano invierte en salud. Y ellos lo presentan como si fuera todo el gasto de salud, pero es una pequeña parte del gasto en salud. Nosotros vamos a mantener el fondo pues, el tiempo que sea necesario, hasta que ya no sea necesario ese fondo, porque el nuevo sistema de salud le va a dar cobertura de salud a todos los enfermos de cualquier edad y de cualquier enfermedad. Pero mientras llegamos a eso, entonces mantendremos el fondo y esperamos que pronto pues ya no se utilice y por lo tanto sus recursos sean transferidos al gasto de salud. En esta ocasión estamos planteando que se autorice en la ley que 33,000 millones de pesos, que son el equivalente a lo que hemos puesto en el fondo recientemente, dejando al fondo en 70 y tantos mil millones, que es más que suficiente, pero sobradamente para atender los gastos, puedan ser canalizados a través del presupuesto para gastos en salud, porque el gasto en salud va a tener que crecer mucho, porque se van a contratar personal, porque se va a tener que reforzar las unidades médicas, porque tenemos la necesidad de atender a la población que ha sido relativamente desatendida por la concentración de las unidades médicas en la atención del COVID. Entonces hay filas muy largas de enfermos que están esperando atención y vamos a tener que responder a eso. Son cosas inusitadas, son cuestiones, pues sí, catastróficas, como dice el gasto de ese fondo. Entonces, todo lo que han dicho a este respecto es absolutamente inexacto. Dicen que está en peligro la salud de los mexicanos. A ver, ¿ustedes creen que con esa cantidad se pone en peligro la salud de 100 y tantos millones de personas? Son cosas muy ridículas, pero las repiten una y otra y otra vez. Esto es como en la época de los nazis, ¿no? De Goebbels. Repiten una mentira 1000 veces. Todos los que pasan a la tribuna dicen exactamente lo mismo, que nosotros somos causantes de
una catástrofe de salud en este país. Al contrario, vamos a utilizar recursos disponibles. Entonces nos han planteado que demos una respuesta a la cuestión de la vacuna. Nosotros no podemos dar una respuesta a la cuestión de la vacuna. Primero, porque no hay vacuna. Segundo, porque el gobierno mexicano está en todos los esquemas de producción de vacuna, está actuando. No sabemos cuál será la vacuna que podamos adquirir primero, ni el precio exacto. Tampoco la cantidad de la que se pueda disponer, ni de la que se pueda utilizar. Son cosas que no se pueden precisar en este momento en una forma responsable. No nos van a llevar a hacer juegos. En principio nadie cree que 33,000 millones sean suficientes para cubrir los gastos de vacunación cuando haya la posibilidad de COVID-19. No. Será cantidades mucho mayores. Para eso necesitamos dotar al gobierno de la capacidad presupuestal que va a ir requiriendo paulatinamente. Y no admitimos que la oposición amarre recursos de una forma irracional, solo porque en este momento se les está ocurriendo. No sabemos qué tantos rebrotes va a haber en México de COVID. No sabemos cuál va a ser la situación con exactitud. Afortunadamente, el gobierno generó una capacidad hospitalaria para atender COVID enorme. Compárenlo con países que en este momento ya se les está agotando la capacidad hospitalaria. Nosotros todavía tenemos, las cifras se dan diariamente, y todos tenemos acceso a cuál es la capacidad hospitalaria utilizada y no utilizada en cada entidad federativa y a nivel de todo el país. Entonces, me parece que aquí hemos tenido un planteamiento muy serio de atención a la cuestión de salud. Nuestro propósito es crear un nuevo sistema. En este momento hemos tenido pues un inconveniente, algo que fue la pandemia, que nos ha llevado a concentrarnos en eso, pero el sistema universal y gratuito de salud para mexicanos y las mexicanas va a continuar. Ese es nuestro principio, esa es nuestra defensa como concepto y como realización. Ellos no están en este momento con la responsabilidad de hacerle frente a la situación de salud. Están haciendo propaganda, politiquería. ¿Por qué? Porque mienten. Y ellos saben que están mintiendo. Quiero hacer dos precisiones. ¿Sí? Como está un bombardeo de mentiras en la tribuna, es necesario que a la letra de lo que está escrito en nuestra iniciativa se hagan tres precisiones al menos. Primero, el gasto catastrófico no desaparece, viene en el artículo 77 bis 17, ese no se borra, queda intacto, solo que está escrito con las anteriores mayorías y está escrito tramposamente, pero ahí dice claramente que el 8% de los recursos del fondo se van a destinar a gastos catastróficos, que el 2% se va a dedicar a la infraestructura de los estados, que el 1% se va a dedicar a la distribución de los medicamentos. Ese párrafo no se le movió ni una coma. Mienten cuando dicen que estamos desapareciendo el fondo. El párrafo íntegro se mantiene en la ley. Segundo, nosotros agregamos un párrafo
Ese párrafo tiene dos conceptos. Primer concepto son las reservas y segundo concepto son los remanentes. Las reservas, que de acuerdo a nuestra propuesta que está por votarse, es los recursos dedicados a las reservas serán del doble de lo que se destinó para eso en 2020. ¿Cuánto va a ser eso? ¿Para cuánto alcanza? Alcanza para el triple de lo que se ha venido gastando históricamente. Se hizo una relatoría de 10 años para acá, pero si gustan solo el sexenio pasado, se gastaron promedio, a veces más, a veces menos, 11,000 millones de pesos en promedio. Ahora alcanza para 3 veces más cada año en gastos catastróficos, en infraestructura de los estados y en distribución de medicamentos, que para eso es el fondo de gastos catastróficos. El otro concepto, que es remanentes, es una vez que ya dejaste el triple en la reserva, el resto pasa a, y ahí viene la redacción, primero se etiqueta a salud y luego se dice el cómo se va a llevar a la salud. Y dice, los remanentes se destinarán a la salud. Aquí está redactado, si me lo permite, lo leo textual. Bueno, dice, se va a destinar para la salud a través de opción A, la tesorería, opción B, el mismo fondo. ¿Por qué a la tesorería? Porque de la tesorería se pasa al INSABI. Eso es de ley orgánica de la administración pública. Un dinero público no puede quedar en el aire y se tiene que ir primero a la tesorería y luego se destina a salud. Lo importante es que en la ley de salud se especifique que el fondo, tanto en las reservas como en sus remanentes, serán destinados a la salud. Y esa redacción viene textual en nuestra propuesta. Así que lo que están comentando las derechas es absolutamente tendencioso, maniqueo y falso de toda falsedad. Termino diciendo que las reservas de este fondo, que son para esas 3 cuestiones que marca el 77 bis 17, se mantienen y se mantienen al triple de lo que históricamente se ha gastado en esos conceptos. Segundo, los remanentes, esto es muy, muy importante decirlo, significan en esta ley que la excesiva acumulación de los recursos en este fondo ya no sea una práctica cotidiana, que les gustaba guardar dinero. Y aquí viene el discurso que quiero, desmantelar el discurso maniqueo de la tribuna. Se están tirando al piso por los niños con cáncer y todo lo que dicen, pero lo quieren el dinero guardado, no lo quieren aplicado. Lo que estamos nosotros poniendo es un límite a la excesiva acumulación de los recursos en un fondo y no sirvan para nada. Lo que queremos es usar esas reservas y esos fondos a lo que está establecido en el artículo 77, que es para gasto catastrófico, para la infraestructura y para la distribución de los medicamentos. Eso es lo que yo quería comentar. Los diputados del grupo parlamentario de Morena vamos a seguir apoyando al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador por decisión y por convicción. Y le vamos a dotar de los instrumentos para que pueda enfrentar esta lucha que está resultando muy complicada contra una enfermedad letal. Hoy lo que importa es salvar vidas. Y como aquí ya se ha mencionado, con esta reforma a la Ley General de Salud, no existe riesgo alguno de que se acaben los recursos del fondo.
Es mentira lo que ha querido y ha venido diciendo la oposición. Por supuesto que vamos a seguir apoyando a los grupos vulnerables. Es un compromiso del presidente de la República y de quienes lo acompañamos en la Cuarta Transformación de México. Vamos a seguir apoyando a los niños con cáncer. Vamos a seguir apoyando a todas las familias que tengan una enfermedad que genere gasto catastrófico. Por eso le exijo a la oposición que deje de lucrar políticamente con un tema tan sensible como es el de la salud, que quieran esconder sus omisiones y que quieran ocultar con falsa información el estado tan ruin en que dejaron al sistema de salud. Esta ley va a garantizar la existencia del fondo, garantiza la atención a enfermedades que generan gastos catastróficos y además va a tener la posibilidad del gobierno de contar con recursos para enfrentar la pandemia y para adquirir la vacuna. Muchas gracias. Gracias. Nada más para precisar 4 cosas importantes. No se deja sin dinero al Fondo de Salud. Estamos haciendo y disponiendo de una mejor manera para administrar los recursos. Se dispone de recursos que se han acumulado y que habían estado ociosos por años y se utilizan los recursos para la salud en esta crisis. Estas 4 cosas que les acabo de decir son las que ojalá resumen de manera rápida lo que acaba de comentar el diputado Iván Pérez y Pablo Gómez y la diputada Dolores Padierna. Les pedimos por favor que socialicen esta información porque la oposición está en medios de comunicación mintiendo palabra tras palabra. Y no vamos a permitir al grupo parlamentario de Morena que la oposición pretenda, ¿verdad?, mal decir todo lo que están diciendo son mentiras. No es cierto. Para la salud habrá dinero suficiente, diputado, lo sabemos todos, lo sabe todo el público ciudadano, y les pedimos a la prensa que nos ayuden a difundir este mensaje. Seguirá habiendo dinero disponible para la salud de todos los mexicanos. Eso lo garantiza este gobierno y que nadie se confunda. Y no vamos a permitir que con estas lógicas de obstruccionismo parlamentario la oposición pretenda dejar al pueblo de México sin medicamentos, sin dinero y sin que podamos nosotros resolver los temas de salud. No lo vamos a permitir, aunque estén como llenas en el Pleno diciendo mentira tras mentira. Para eso hay un grupo parlamentario mayoritario que les va a enseñar lo que es realmente trabajar en favor del interés público de los mexicanos. Por favor, registren esto. Muchas gracias y vamos a votar. Muy amables. Tenemos una pregunta. Sí, a ver, adelante, Iván. Hay una pregunta. Sí, yo le quiero preguntar, ¿por qué se niegan a que este dinero esté etiquetado en salud? Tanto que se ufanan en decir que sí va a haber el dinero, ¿por qué no se etiqueta directamente en salud para que se vea que el dinero está ahí para el rubro y que no se va a usar para otras cosas? Esa es una de lo que les piden en las reservas, y también les piden que se etiquete que es para la vacuna, aunque sean 33,000 millones y aunque no alcance, como dice el diputado Pablo Gómez, pues ¿por qué no lo etiquetan? Porque hay desconfianza en ustedes. La cuestión es que hay desconfianza en ustedes. Y todos los expertos en el Parlamento abierto expresaron dudas y les dijeron que el dinero no se podía desviar a otras cuestiones que no fueran salud. Entonces, ¿por qué no lo etiquetan y se ve un aumento en los recursos de la Secretaría de Salud y del INSABI? ¿Y por qué no se ve que sea realmente para la vacuna? Porque les vuelvo a decir, pues la burra no era arisca, la hicieron y pues no hay confianza en ustedes. La etiquetación de los recursos, tanto de las reservas como de los remanentes, están dirigidas hacia salud. Y lo dice textualmente nuestro dictamen: los recursos serán utilizados para salud. A través de dos formas: a la tesorería para que se vaya al INSABI o directamente en el fondo. La duda, quiero pensar que es duda, que han vertido ellos es porque
acostumbraban a hacer las carátulas y etiquetar todo, sustituir al Ejecutivo, diciéndole todo, 10 pesos para jeringas, 10 pesos para… No, eso no. Y Pablo aquí lo comentó, que en primer lugar no sabemos cuánto vaya a costar la vacuna, ni cuándo vaya a estar lista la vacuna. Y no se puede escribir algo hipotético en una ley de hoy. Se tiene que reservar ese recurso en el presupuesto de egresos de la Federación, que así se va a plasmar en el PEF 2021, para que esos 33,000 millones de pesos se vayan a salud, y ahí vendrá entonces el recurso, pues no solamente para la vacuna, sino para todo lo que se requiera. Otro gran objetivo que viene en el artículo 4 de la Constitución, que es fortalecer al Instituto de Salud para el Bienestar, para que atienda a todas las personas que no tienen seguridad social. Es un instituto que nace y que requiere año con año de más recursos para irse fortaleciendo y algún día sea tan grande y tan fuerte como hoy es el Seguro Social. Entonces, etiquetarlo es maniatar también al Ejecutivo. Y con otros ejecutivos de los estilos anteriores era necesario hacerlo, porque se llevaban todo el dinero, se lo robaban. Hoy hay plena confianza en nuestro gobierno. Y el monto general para salud se va a usar en salud, no se va a ir ni a comprar casas blancas, ni a comprar, o como lo hizo Calderón. Quiero pensar que los del PAN están tal vez preocupados porque piensan que el licenciado López Obrador pueda hacer la insensatez que hizo Calderón cuando fue la pandemia de la influenza H1N1. Recibió todos los créditos del Banco Mundial destinados para esa pandemia, y lo que hizo Calderón fue atesorarlos y desviarlos. Nunca llegaron al sector salud, y es una deuda en dólares que viene del Banco Mundial, que todavía estamos pagando y que no fue usada en salud. Si creen que ahora puedan ocurrir esas cosas, están completamente equivocados. Entonces, nosotros estamos muy claros de lo que estamos escribiendo, de lo que estamos votando. Tener recursos acumulados por 100,000 millones de pesos en una pandemia como la que estamos padeciendo el mundo y México es una insensatez, es un tema simplemente de boicotear la labor de un gobierno que quiere afrontar esta crisis de la mejor manera posible. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias.